Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los humanos se comieron a su equipo de primer contacto. Esa fue la única conclusión a la que pudo llegar el dominio ITech. Se envió una delegación de 6 personas al sistema Terán, pero no hubo respuesta, ni informes, ni señales de socorro, ni siquiera una última transmisión. El Consejo les había advertido. Las historias estaban ahí, enterradas en archivos restringidos. Los humanos eran peligrosos e impredecibles. El dominio lo ignoró todo. El estratega supremo Ble se encontraba ante la pantalla vacía, con la mirada fija en la esfera azul verdosa que era la Tierra. Todos los informes de sus agentes decían lo mismo: la humanidad avanzaba a un ritmo aterrador. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, la industria se expandía y las doctrinas militares cambiaban más rápido de lo que cualquier especie podía predecir. Y ahora habían tomado algo que pertenecía a los Artech. Mi señor, dijo Trick, su segundo al mando, los últimos escáneres muestran una ausencia total de señales de vida del dominio en el sistema Sol. El equipo de contacto ha desaparecido. Borx apretó el puño. Entonces han elegido la hostilidad. El Consejo exigirá moderación. El Consejo carece de la fuerza necesaria para imponerla. Los Artech no eran conocidos por su diplomacia. Habían llegado al poder de forma rápida, brutal y eficaz. A todas las especies con las que se encontraban les daban una simple opción: asimilación o eliminación. Era un sistema perfecto que no había sido cuestionado durante siglos. Los humanos no deberían haber sido diferentes. Pero lo eran. Los informes iniciales sobre la especie eran contradictorios y absurdos. Su fisiología era estándar según las normas galácticas: bípedos, respiraban oxígeno y eran adaptables. Sin embargo, su psicología era completamente diferente. Construían máquinas de guerra como si esperaran la aniquilación. Luchaban entre ellos con una frecuencia desconocida en cualquier civilización estable. ¿Y qué hay de sus registros culturales? Borx los había revisado él mismo. Su gente había asaltado las bases de datos de las colonias humanas exteriores. Esas historias deberían haber revelado su debilidad, pero en cambio mostraban una especie que veía el conflicto como una prueba, una lucha necesaria para sobrevivir y triunfar sobre la adversidad. No es un error, murmuró Borx. No son pacíficos. No están dispuestos a negociar. Se llevaron a nuestro equipo porque creen que pueden llevarse a más. Trick dudó. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si fue un accidente? Entonces les enseñaremos el precio de los accidentes. La flota del dominio ya había comenzado a movilizarse. Era necesario hacer una demostración de fuerza. Atacarían la colonia humana más cercana a sus fronteras con un ataque rápido y abrumador. Esto enviaría un mensaje que no podría malinterpretarse. Pero, ¿y si los humanos se resistían? Entonces el dominio los aplastaría. La primera flota de ataque llegó al sistema designado en cuestión de días. Arden 3, un pequeño mundo colonial, orbitaba alrededor de una estrella tenue y envejecida. Era poco más que un punto de apoyo en el espacio, compuesto únicamente por instalaciones mineras y hábitats prefabricados. Los Yartex habían traído suficiente potencia de fuego para destruirlo por completo. Pero, al acercarse, algo iba mal. No hay señales de socorro, informó Teka. No hay pánico, ni intentos de evacuación. Borx entrecerró los ojos. Están esperando. No era posible. Ninguna especie podía reaccionar tan rápido ni preparar una contraofensiva antes de que una flota llegara a la órbita. Y, sin embargo, los humanos lo habían hecho. Los sensores detectaron extrañas lecturas de energía en la superficie, sistemas de defensa desconocidos protegidos por interferencias electromagnéticas. Entonces, las naves del dominio recibieron una transmisión. Bienvenidos, dijo una voz. Nos preguntábamos cuándo aparecerían. Borx hizo un gesto para que continuara la transmisión. La pantalla parpadeó y apareció un humano en un centro de control. No llevaba armadura ni insignias, solo los miraba como si fueran una molestia. Nos habéis quitado algo que nos pertenece, dijo Borx. El humano arqueó una ceja. Ah, sí. Habéis capturado a nuestro equipo de contacto.
Ah, esos tipos, exhaló el humano. Sí, no lo lograron. Trick se puso tenso. Borks mantuvo la expresión impasible. ¿Lo admites? El humano se encogió de hombros. Llegaron sin avisar, burlaron la seguridad y se acercaron demasiado a una de nuestras defensas automáticas. Esas cosas pasan en el espacio peligroso, ya sabes. Borks estudió al hombre. No mostraba miedo ni nerviosismo, era como si ya hubiera decidido que nada de eso importaba. Entonces entregadnos sus restos, dijo Borks. Lo haríamos, respondió el humano, pero no queda nada. Silencio. Las manos de Trick se crisparon hacia los controles. Blex le indicó que esperara. Explícalo. Lo que pasa con las defensas automáticas, dijo el humano, es que son exhaustivas. Una fría realidad se apoderó del puente. Los humanos no mentían. No alardeaban. Estaban explicando. No les habéis quitado nada, dijo Borks. Han sido borrados. Más o menos. Borks se recostó en su asiento, reflexionando. Esto cambiaba las cosas. Los Yartech conocían la guerra. Entendían la fuerza. Pero esto era diferente. Los humanos no habían respondido con indignación. No habían intentado explicar nada ni suplicar comprensión. Simplemente habían seguido adelante. Y eso, más que nada, era el verdadero peligro. Borg silenció la transmisión y se volvió hacia TK. ¿Quieren que creamos que fue un accidente? TK asintió. Podría ser. También podría ser una advertencia. Los humanos no habían hecho nada para calmar la situación, ni se habían disculpado ni habían ofrecido compensación alguna. De hecho, su indiferencia había invitado al conflicto. Un error. Prepara un asalto terrestre, ordenó Borgs. Nada de bombardeos orbitales, quiero que los estudien antes de exterminarlos. El dominio no cometía el error de subestimar a especies desconocidas. La primera oleada fue pequeña, compuesta por soldados endurecidos, equipos de reconocimiento y transportes atmosféricos diseñados para un despliegue preciso. Aterrizaron cerca de las principales estructuras de la colonia, establecieron un perímetro y luego avanzaron. Durante los primeros minutos, no pasó nada. La superficie de Arden 3 era fría, gris y silenciosa. Las estructuras humanas permanecían intactas, con su maquinaria automatizada zumbando como si nada pasara. Pero algo no estaba bien. Los Itech avanzaron por los patios industriales, con las armas preparadas y buscando enemigos. El primer ataque fue silencioso. Un soldado que iba en la retaguardia de la formación se tambaleó y se derrumbó. No hubo impacto ni rastro de energía. En un momento estaba caminando y al siguiente, su cuerpo estaba inmóvil. Su armadura permaneció intacta, pero lo que le había golpeado había eludido todas las formas de protección conocidas. El líder del escuadrón ordenó detenerse. Los soldados se pusieron a cubierto, con la mirada fija en todos los tejados y sombras. Entonces cayó otro soldado. Esta vez, los sensores detectaron un movimiento fugaz, algo pequeño, rápido y preciso. Nos están cazando, murmuró Trick. Borgs observaba desde la órbita, con expresión impenetrable. Los Yartech habían conquistado cientos de mundos. Habían luchado contra guerreros biológicamente mejorados, depredadores con mente colmena y criaturas criadas para la guerra. Nunca habían luchado así. Están apuntando a los puntos débiles de nuestras formaciones, observó Trick. No con una potencia de fuego abrumadora, sino con una precisión calculada. Blex esperaba resistencia, pero esto era quirúrgico. Los humanos no estaban participando en un tiroteo a gran escala, estaban experimentando. Las imágenes de la cámara del casco de un soldado captaron un movimiento borroso, una figura humanoide vestida con un traje de combate oscuro que se movía a una velocidad antinatural. Un único proyectil impactó en la lente, cortando la transmisión. El soldado había desaparecido antes de que los demás pudieran reaccionar. Una voz crepitó a través de las comunicaciones del dominio, ni humana ni mecánica, transmitiendo un mensaje simple y deliberado: marchaos. Los Artech no se retiraron. La siguiente oleada de asalto se desplegó con armas más pesadas, drones antiaéreos y artillería móvil. La doctrina estándar exigía una represalia abrumadora. Los incendios estallaron por toda la colonia, convirtiendo el tranquilo sector industrial en un campo de batalla.
Los edificios se derrumbaron bajo el fuego de cobertura, pero los humanos no entraron en combate abierto. Se adaptaron. Cada contraataque era diferente. Los drones eran pirateados en pleno vuelo y las unidades blindadas eran emboscadas en los puntos débiles de sus escudos. Los humanos ignoraban las reglas de combate esperadas y atacaban desde ángulos que ningún estratega del dominio podría haber previsto. Luego, sin previo aviso, desaparecieron. Durante una hora entera, no pasó nada. El campo de batalla quedó en silencio. Las fuerzas del dominio mantuvieron sus posiciones, esperando el siguiente movimiento. No había movimiento en los sensores ni transmisiones. Los únicos sonidos eran el crepitar de las llamas y el zumbido lejano de la maquinaria. TK rompió el silencio. Deberían estar presionando el ataque. Borgs exhaló. No. Están tomando una decisión. Los humanos los habían descubierto. Sabían que el dominio no negociaba. Conocían las reglas por las que se regían los Itech, y estos acababan de demostrar que no tenían intención de seguirlas. Entonces, una sola señal atravesó todas las frecuencias del dominio. No era ni una exigencia ni una advertencia, sino simplemente un conjunto de coordenadas. TK las examinó. Está fuera de la colonia, en una pequeña instalación a kilómetros de distancia. ¿Quieren que vayamos allí?, dijo Ble. ¿Una trampa? Sin duda, pero no del tipo que esperamos. Borgs hizo una señal para que aterrizara un único transporte. No habría un despliegue completo, solo él y una guardia de élite. Si los humanos tenían algo que mostrarle, lo vería con sus propios ojos. La lanzadera aterrizó frente a una estructura negra sin rasgos distintivos. Las puertas se abrieron sin resistencia. Los soldados del dominio entraron con cautela, con las armas en alto y buscando enemigos. En el interior, les esperaba la verdad. Filas de máquinas elegantes e inertes se alineaban en la sala. El diseño era inconfundiblemente del dominio, pero más avanzado que cualquier cosa de su arsenal actual. Los humanos no solo se habían llevado al equipo de contacto, sino también sus conocimientos y los habían mejorado. Borgs dio un paso adelante y entrecerró los ojos. «Comandante», dijo uno de sus soldados, con voz tensa por la inquietud, «no solo han estudiado nuestra tecnología». TK apretó los dedos alrededor de su arma. «La han mejorado». Antes de que Borgs pudiera responder, se reanudó la transmisión humana. Era el mismo hombre de antes, de pie en otro centro de mando, aún sin mostrar impresionado. «Ya lo han visto», dijo, «así que este es el trato». Borgs esperó. «Podríamos haber matado a toda su fuerza a estas alturas», continuó el humano, «pero no lo hemos hecho porque no nos interesa exterminarlos». «No estás en posición de negociar», dijo Ble. El humano lo ignoró. «Esto es lo que va a pasar, os iréis. Le diréis a vuestro consejo que no nos interesan sus reglas. Y recordaréis que aprendemos rápido». La transmisión terminó. Borg se quedó allí, mirando las máquinas silenciosas. Por primera vez en su larga carrera, no tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. Borgs permaneció en silencio durante un largo rato. A su alrededor, los guardias de élite mantenían las armas en alto, moviéndose inquietos en las instalaciones tenuemente iluminadas. Las máquinas que se alineaban en la cámara, híbridas entre el diseño humano y el del dominio, eran un testimonio silencioso de una realidad que debería haber sido imposible. Los humanos no solo luchaban, sino que aprendían. Trick exhaló bruscamente. «No podemos permitir que esto quede así, mi señor». Borgs asintió. Ninguna especie se había atrevido jamás a insultar al dominio de tal manera, robar su conocimiento, mejorarlo y luego utilizarlo como elemento disuasorio. Esto era más que un acto de rebeldía, era un desafío tácito. «Escanea las instalaciones», ordenó. «Quiero todos los detalles». Sus soldados se movieron con rapidez y capturaron los esquemas de las máquinas híbridas. Incluso en silencio, las implicaciones eran enormes. Si los humanos habían logrado esto con la tecnología de un solo grupo de exploración, ¿de qué serían capaces con toda la flota de guerra del dominio a su disposición? Trick revisó las lecturas. «Estos modelos están incompletos y sin energía». Borgs curvó ligeramente los dedos. «Entonces están mostrando moderación». Eso empeoraba las cosas. Los humanos habían construido estas mejoras, pero no las habían utilizado en combate.
Habían preferido revelar sus cartas en lugar de utilizarlas directamente. Eso significaba que estaban seguros de que no era necesario. Esto dejó una sensación desconocida en el pecho de Borges. Los Yartech no eran ajenos a la guerra, pero siempre había seguido patrones predecibles. La victoria había pertenecido a la fuerza superior, la especie con las mejores armas y las mentes más estratégicas. Los humanos habían reescrito esa ecuación. La respuesta habitual del dominio sería utilizar una fuerza abrumadora, regresando con un número demasiado grande como para poder contrarrestarlos. Pero Borges ya podía ver cómo acabaría eso. Los humanos no se involucrarían en una guerra abierta. Desaparecerían, se infiltrarían y causarían el caos. Con cada enfrentamiento, aprenderían algo nuevo. Cada batalla agudizaría su ventaja. La voz de TK era baja. ¿Cuáles son tus órdenes? Borges no respondió de inmediato. Se acercó a la máquina más cercana y pasó la mano por su superficie. Era refinada y eficiente, una tecnología que había sido estudiada, desmontada y reconstruida para ser más fuerte que antes. Esa era la esencia de la humanidad. Ningún estratega Yark había tenido esto en cuenta, y ningún edicto del Consejo los había preparado para ello. Todas las advertencias sobre los humanos los habían descrito como peligrosos, pero no por lo que podían llegar a ser. Borges había liderado innumerables conquistas. Sus fuerzas habían aplastado imperios que se habían mantenido en pie durante milenios. Sin embargo, por primera vez en su vida, se enfrentaba a un adversario que le hacía dudar. Si atacaban ahora, el dominio podría ganar la primera batalla, pero no sería una guerra, sería una evolución, en la que los humanos se adaptarían más rápido de lo que el dominio podría responder. Volvió a mirar la pantalla donde se había reproducido la transmisión humana. Podrían haber matado a todos los soldados de Arden 3, pero no lo hicieron. Borg se volvió hacia sus hombres. ¿Nos vamos? TK abrió mucho los ojos. ¿Nosotros? No voy a cambiar guerreros por una lección de futilidad. Los soldados intercambiaron miradas, pero obedecieron. Se retiraron de las instalaciones y regresaron al transporte. Borges echó un último vistazo a la cámara y a las máquinas silenciosas, luego se dio la vuelta y se marchó. De vuelta en el puente de mando de su nave insignia, Borges observó cómo Arden 3 se encogía en la ventanilla. Se habían dado órdenes de retirada. Sin represalias, sin escalada. TK estaba a su lado. El Consejo exigirá una justificación. Que la exijan. Lo verán como una debilidad. Borges finalmente se volvió hacia él. No, lo verán como algo mucho peor. Trick lo estudió, esperando. Borges habló despacio y con deliberación. Lo verán como miedo. Trick dudó y, por primera vez, no dijo nada. La flota se alejó de la colonia humana y se adentró en el vacío. El dominio había librado muchas guerras y conquistado muchas especies. Pero esta vez se habían marchado porque se habían encontrado con un enemigo que no solo sobrevivía al conflicto, sino que prosperaba en él. El dominio nunca volvió a mencionar a Arden 3. Aunque la retirada de la flota quedó registrada en los archivos oficiales, los detalles quedaron sepultados bajo el silencio burocrático. Los informes fueron sellados y clasificados al más alto nivel. No hubo declaración de guerra ni anuncio de fracaso, solo una ausencia silenciosa e inexplicable del espacio humano. Cuando recibieron el informe de Borges, el Consejo exigió respuestas. Querían una justificación, querían un plan de represalia. Pero Borges solo pudo ofrecerles una verdad. Nos hemos encontrado con algo que va más allá de la conquista. No era debilidad ni sumisión. Era el reconocimiento de una fuerza que no podía ser tratada como las demás. Los Artech habían pasado siglos perfeccionando su dominio, sometiendo civilizaciones a su voluntad mediante un poder abrumador. Los humanos eran diferentes. El Consejo debatió. Algunos instaron a la guerra, reacios a aceptar que una especie pudiera desafiar el dominio del dominio. Sin embargo, aquellos que habían visto los informes y estudiado la forma en que los humanos luchaban, aprendían y se adaptaban permanecieron en silencio. Sabían lo que sabía Borges. Los humanos no necesitaban ganar guerras de la forma convencional. Cada batalla los hacía más fuertes, cada enfrentamiento les proporcionaba más recursos. El dominio podía dedicar flotas y ejércitos enteros a su destrucción, pero el resultado sería el mismo, los humanos resistirían.
Y cuando el polvo se asentara, saldrían más fuertes que antes. En los ciclos que siguieron, los Yartex cambiaron su enfoque hacia otros lugares. Otras especies, presas más fáciles, cayeron ante ellos. Los humanos quedaron solos, no porque fueran ignorados, sino porque se les reconocía como un problema sin solución. La galaxia se dio cuenta. Imperios y señores de la guerra que antes codiciaban el territorio humano de repente encontraron razones para buscar en otros lugares. El mismo dominio que antes había desestimado las advertencias del Consejo ahora las obedecía sin cuestionarlas. Los humanos, por su parte, nunca reconocieron lo que había sucedido, no hicieron grandes declaraciones, amenazas ni exigencias. Simplemente continuaron expandiéndose, construyendo y preparándose mientras esperaban. En sus últimos días, Borg solía mirar hacia las estrellas y se preguntaba qué pasaría cuando la humanidad se quedara sin amenazas. ¿Se quedarían dentro de sus fronteras, contentos con lo que tenían? ¿O algún día mirarían más allá de sus propios mundos y verían el resto de la galaxia como algo más, algo que debía ser puesto a prueba, moldeado y desafiado? Era una pregunta cuya respuesta no viviría para ver. Pero en el fondo sabía que ese día llegaría. Cuando lo hiciera, la galaxia aprendería lo que el dominio había aprendido en Arden 3. La humanidad no era una especie que pudiera ser conquistada. Era una especie a la que había que tener en cuenta. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.